Muy buenas noches, saludos desde Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna. Hoy tenemos una actividad del Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna, que es un aula cultural, al igual que Radio Campus, dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la institución. Hoy tenemos una actividad relacionada con la Semana del Cómic de La Laguna, pero que corresponde al ciclo de conferencias informales Escépticos en el Pub en Tenerife. Es un ciclo que cuenta con la colaboración de Hacer para el Desarrollo, también de Docencia en Derecho Civil, de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y de otras entidades como la Cátedra Tomás y Valiente y el PAB Sócrates, que es donde se desarrollan las sesiones presenciales. Estamos en la Semana del Cómic de La Laguna, 13ª edición, y tenemos la tradicional, desde el año 2020, sesión de Escépticos en el Pub, que está centrada en la Semana del Cómic. Ni más ni menos que Superpoderes, el origen de todo. Esta es la cuarta conferencia de la 14ª temporada, la 105ª en el ranking total, y por ser esta edición especial está centrada en el mundo del noveno arte. Por eso tenemos con nosotros a Gustavo Higuero Artigas, que es ingeniero químico de formación, pero es el responsable de la sección de DC Comics dentro de Zona Negativa, que es el principal medio en lengua española de divulgación en lo relativo al noveno arte. Gustavo, el año pasado, en el marco del cuarto seminario de estudio crítico y teórico del cómic, Zona Negativa, pues habló precisamente sobre el tema de los superpoderes. Y de esa mini charla surgió la idea de, con un año de anticipación, programar esta conferencia que por fin llega hoy hasta nosotros. Gustavo, dándote las gracias por estar aquí hoy con nosotros, te cedo la palabra. Y Bueno, pues muchas quito la gracias presentación. a vosotros por la invitación. Para mí es todo un placer y un honor estar con vosotros esta noche. Y bueno, puedo dedicarme vuestro tiempo y espero que, bueno, el rato que estemos aquí charlando, pues que tengamos un rato muy agradable. Bueno, voy a ir directamente, como se dice coloquialmente, al grano y bueno, vamos a hablar un poquito, a grosso modo hago un resumen un poco de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los superpoderes, de esos orígenes que están relacionados muchas veces con lo que sería aspectos científicos. En algunos momentos también incluso hablaremos de superhéroes relacionados con estudios de geología, hablaremos también de los metales de los cómics, hablaremos también de las minerales de los cómics, hablaremos de muchos personajes y hacemos un recorrido a través de lo que sería la mitología moderna, el arquetipo, y bueno, veremos un poco cómo ha ido evolucionando temporalmente todo ese concepto alrededor de lo que es el superhéroe tal y como lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, tengo una pequeña presentación de apoyo visual, ¿vale? Que voy ahora a compartiros y a ver, aquí, vamos a ver. A ver, la pongo aquí, me tiene que dejar esta. Vale. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Se ve junto con la pantalla, se ve en modo espejo. A ver si le das en tu pantalla la presentación con carácter total. A ver, carácter total. Ahora Así, sí, así. ahora perfecta. Vale, perfecto. Pues entonces, a ver, vamos a por ello. Bueno, vamos a empezar, digamos, por el principio del todo, ¿no? El principio del todo es que todos hemos leído alguna vez cómics en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, han podido ser de muchos tipos, los hemos conocido de Asterix, los hemos conocido de Lucky Luke, de Super Lope, de Zipizape, incluso, bueno, pues Corto Maltés, hay una infinidad de obras, ¿no? Dentro de lo que sería el cómic nacional y el cómic europeo, y en algún momento, pues bueno, las hemos leído. Eso, pues bueno, son muchos géneros, estilos, personajes, bueno, y también pues algunos superhéroes, ¿no? En algún momento, esos de licra ajustada y de colores chillones, que bueno, pues en alguna de las múltiples ediciones que han tenido nuestro país, que han pasado por muchas editoriales y muchas manos, pues bueno, han podido caer en nuestro poder. Así que al final las viñetas forman parte un poco de la vida de todo el mundo. Es decir, hay gente, bueno, pues que nunca las abandona y algunos se quedan por el camino, pues porque las abandonan para pues, la literatura o por otras aficiones, ¿no? Pero bueno, se pierde el hábito a veces. Pero también es una experiencia que de alguna manera todos podemos o todos compartimos.
o hemos compartido en algún momento, ¿no? Hablar de tebeos es una manera de poder conectar con otra persona, ¿no? Como a veces es hablar de cine o hablar de literatura, pues bueno, es una experiencia que en algún momento siempre hemos tenido. Entonces, si iniciamos esa conversación con alguien relacionada con el cómic y hablamos un poco de los superhéroes, les podemos hacer un paralelismo con ellos, ¿no? Relacionado un poco con la mitología. Una nueva mitología. Y hablar de los superhéroes, pues bueno, que están con nosotros desde hace casi un siglo, pues héroes como Superman, que es a lo mejor el que primero que puede venir a la cabeza, ¿no? Y si nos preguntaran dónde está ese kilómetro cero, dónde está el primer superhéroe que empezó a poner toda esta maquinaria en marcha. Pues bueno, es sin lugar a dudas, es esta figura de Superman el que nos puede venir a la cabeza. Pero sin embargo, Superman no fue el primer superhéroe al uso como tal. Entonces, bueno, en esta pequeña resumen rápido tenemos ahí unos primeros mitos modernos, ¿no? Que se pueden englobar dentro de lo que sería el superhéroe, un poco de manera un poco todavía seminal, ¿no? Tenemos a Popeye como el principio es un personaje que es de 1919, o Tarzán, que es anterior todavía, que es de 1912, aunque Tarzán nació dentro de lo que sería una revista llamada All Story Magazine, donde era un relato. Luego también tenemos The Phantom, del año 1936. Y bueno, tenemos ahí también a Flash Gordon, dentro de lo que sería digamos, del 34, y Slam Bradley, que nació en Detective Comics anterior a 1939, que es por lo que es famosa esa serie, ¿no? Que es donde vio la luz Batman. Pero bueno, pero no, realmente si queremos hablar de los mitos tenemos que irnos mucho más atrás. Mucho más atrás, ¿por qué? Porque realmente los mitos vienen desde las primeras culturas. Las primeras culturas ya empezaron a construir lo que sería esa imagen del mito. Entonces aún nos tenemos que ir más allá de 1910, como pone en la diapositiva, y nos tenemos que empezar a pensar, pues bueno, que esas civilizaciones que distan de nosotros miles de años, pues bueno, ya construían ese tipo de panteones, esos panteones que estaban entablados dentro de lo que sería lo divino y lo mágico, ¿no? Tamizado todo por las supersticiones extendidas, pues bueno, en los mitos precolombinos, el Imperio Romano, el Imperio Griego, o los fríos bosques de Noruega, nórdicos, los misterios parajes celtas, incluso las arenas ardientes de Egipto, ¿no? En Egipto también hay todo un panteón. Al final no se puede ignorar tampoco las leyendas y mitos e historias que llegan desde Oriente, es decir, al final, se mire donde se mire, toda cultura humana se haya desarrollado donde se haya desarrollado, crea en algún momento de su historia una mitología propia, que puede ser transmisión oral o transmisión escrita, con la que dar sentido a ese mundo que le rodea, ¿no? Es decir, vamos a intentar explicar eso que no puedo entender. Entonces, bueno, además le añadían unas connotaciones morales más elevadas, esos dioses, esos mitos tenían esas connotaciones mucho más puras que nosotros y en algunos casos incluso depositaban pues, sus esperanzas en esos poderes imposibles. Pero en medio de esa figura de esos dioses todopoderosos, además se inserta una figura adicional que es la figura del héroe, ese individuo extraordinario, ¿no? O semidivino en algunos casos, que bueno, pues lo que hace es hacer hazañas extraordinarias, mucho más allá de lo que podría hacer un ser humano convencional. Entonces, dotado de virtudes y poderes superiores a los meros mortales, no tiene más. Es una constante histórica, además, en todas las culturas, y sus primeras historias vivientes, los registros, digamos que se remontan siempre a la era mitológica, ¿no? Todas esas historias han sido capaces de atravesar el tiempo, han cruzado milenios y bueno, hasta alcanzarnos ahora en la actualidad y ser fuente, o más bien el caldo de cultivo sobre el que se ha edificado toda esta mitología moderna de la que estamos hablando, o mitología popular, ¿no? En la que estamos hablando en estos momentos. Los mitos de antaño pues narran la existencia de seres de inmenso poder, como puede ser Kukulcán si miramos a Centroamérica, o Samson si tenemos la mitología, digamos, o esas historias relacionadas con el cristianismo, Aquiles, Horus o incluso el caballero Lancelot, son algunos de los nombres más conocidos de estos dioses, ¿no? Y héroes que han llegado hasta nuestros días. Estos dioses estaban creados y acababan lastrados por las mismas emociones que nos atenazaban a la humanidad. Es decir, un ejemplo, por ejemplo, es Zeus. Zeus podría a lo mejor, era el rey del Olimpo, era todopoderoso, el rey del relámpago, del rayo, pero era esclavo
de la envidia, de la ira, de su deseo sexual. Es decir, al final era un dios de carácter voluble, capaz de sucumbir a las emociones igual que cualquier mortal. Mientras, en paralelo, teníamos a los héroes que le desafiaban. Tenemos a Ulises, tenemos a Prometeo, tenemos a Jasón, es decir, con otros carácter más de semidios, como era el propio hijo de Zeus, que es Hércules. Es decir, mitos donde el conflicto fluía de arriba a abajo y viceversa, y todo eso tamizado por la cultura donde floreciera. Entonces, bueno, es un poco lo que tenemos que tener en mente a la hora de hablar de los superhéroes. Todo este proceso de mitificación, bueno, pues se llevó a principios del siglo XX, ¿no? La aparición de una nueva mitología moderna a través del arquetipo de héroe común a todas las culturas. Hemos dicho, claro, ¿eso de qué significa eso de que sea un arquetipo de héroe común? Pues bueno, esto se manifestó, por ejemplo, a través de la obra publicada en el año 1949, digamos el que dio nombre a este mito común, que fue Joseph Campbell, en lo que definió como el camino del héroe, o que llamó él en su libro El héroe de las mil caras. Ahí habló de un concepto que es el monomito, que está escrito a múltiples culturas, donde el héroe vive sus aventuras con sutiles diferencias, pero el plan básico siempre es esencial. El patrón básico sigue imperando. Y hoy, a día de hoy, se siguen contando historias en las que se puede hablar de las 12 fases del héroe, tal y como las define Campbell en su libro, y que define a los héroes como tal. Estos nuevos personajes que estaban apareciendo a principios del siglo XX hoy continúan, pues bueno, muy vivos en el imaginario común y están incrustados absolutamente en el acervo cultural o en su propia idiosincrasia, ¿no? En la industria de la mercadotecnia. Es decir, han salido de su medio natural para ir a nuevos medios como puede ser el séptimo arte o incluso convertirse en herramientas comerciales para promocionar cientos de productos, ¿no? Y alrededor de ellos como juguetes. Entonces, pues bueno, esto hace que tengamos una evolución en el tiempo de sus propios conceptos. Hay Humberto Eco, en su libro Apocalípticos e Integrados, que es un libro fantástico que recomiendo leer, bueno, pues él alude a las connotaciones mitológicas que estamos comentando y analiza las estructuras narrativas a través de las cuales, digamos, toma forma este mito moderno, ¿no? Y bueno, entonces es un poco pues lo que hemos estado hablando hasta ahora. El propio Humberto Eco, él define, digamos, lo que sería ese camino del mito moderno con este párrafo que, bueno, pues lo hace de manera magistral y deja claro, pues bueno, lo que es realmente el héroe, tal y como estamos comentando. Bueno, al igual que el mito que se va construyendo con diferentes versiones contadas de la misma historia, que va mutando y cambiando en el tiempo, pero manteniendo siempre sus motivos esenciales, como hemos visto, esto ha tenido también ha tenido lugar y evolución en los propios cómics, ¿no? Muchos de los cuales han ido desarrollándose y adquiriendo el carácter de cada época, llegando a redescubrirse y reinventarse a sí mismos a través de los múltiples artistas que han trabajado con ellos. Estos personajes, con Superman como precursor, porque Superman no solamente es la creación del primer superhéroe como tal y al uso, sino que también es el primer personaje que pone en marcha los mecanismos y engranajes de toda una industria que bueno, crecería muchísimo a lo largo de los años 40. Entonces, bueno, gozó de un éxito sin precedentes y, bueno, fue el detonante de una forma de entender el heroísmo desde una nueva perspectiva. Y ahora sí que hay que hablar de Superman, porque claro, Superman, hemos hablado de que pone en marcha toda esa mercadotecnia alrededor de su figura, y la verdad es que Superman, da igual si has leído un TVO de él o no has leído ningún TVO de él. Su logo, su imagen, su concepto, su origen es muy conocido. Ha habido gente que ha visto las películas y con eso lo conocen, hay gente que ha leído sus TVOs y lo conocen, y hay gente que no ha visto ni las películas ni los TVOs y les pones el logo de Superman y lo reconocen. Y es un logo que se reconoce a lo largo y ancho de este planeta. Entonces vamos a hablar un poquito de la génesis de este personaje, ¿no? Es decir, porque siendo el primer personaje que se diseña para tener unas capacidades sobrehumanas como tales, pues bueno, detrás de la viñeta y la creación de las viñetas hay una historia encarnada con sus dos creadores, que es Jerry Siegel y Joe Shuster, y que es una historia, pues lógicamente, que está llena de éxitos,
pero también está llena de miseria, está llena de engaños y está lleno de mentiras y de manipulaciones. Porque cuando uno gestiona un éxito tan grande como es Superman, pues bueno, al final pasa lo que pasa cuando uno se relaciona con las grandes empresas. Es tan importante la creación de Superman como el propio personaje, y puesto que la una sin la otra, pues no podrían siquiera existir. Shuster y Siegel crearon, sin entrar en muchos detalles de sus fuentes de inspiración, porque fueron muchas, porque ambos eran hijos de inmigrantes, eh, una de las principales, aunque ellos tampoco lo reconocieron nunca, pero los historiadores del medio siempre hablan de la novela Gladiador de 1930, escrita por Philip Whale, donde a los personajes son sometidos o se les inyecta un suero libre de radicales que les permite poder tener la fuerza proporcional de una hormiga y la potencia de salto de un saltamontes. Bueno, pues estos dos inmigrantes, Shuster y Siegel, crean al inmigrante cósmico de Superman, movidos por su propia experiencia de vida, dotado de unos poderes que le hacían destacar por encima de todos los seres humanos de la Tierra. Esos poderes que se definen gracias a qué? A que es un extraterrestre, a que viene de otro planeta. Y su propia biología, gracias al estar en nuestro planeta, un planeta distinto en cuanto a que gira alrededor de una estrella amarilla en vez de una estrella roja, que son las diferentes fases que sufre una estrella a lo largo de a medida que va consumiendo el combustible que la mantiene encendida. Bueno, pues en Krypton tenemos una estrella roja, mucho más grande, mucho más fría que nuestro Sol amarillo, mucho más compacto y mucho más caliente. Y eso, pues bueno, al llegar a nuestro planeta le confiere unas habilidades mucho, como por ejemplo la de poder, al principio no volaba, saltaba edificios, disfrutaba de una fuerza sobrehumana y además era invulnerable al daño físico. No tenía más poderes que esos tres inicialmente. Y se escondía detrás de el disfraz de Clark Kent, que era, digamos, la manera en la que se podía relacionar con los seres humanos. Y fue Superman un poco el que marcó ese camino, ¿no? Ese primer héroe que debe sus poderes a su propia biología, a su ADN, aunque fuera alienígena, y que es un concepto que veremos mucho más adelante, volvería a ser usado de nuevo décadas más tarde cuando Stan Lee y Jack Kirby desarrollan, por ejemplo, el concepto de la Patrulla X o los X-Men, como se llamaron en Estados Unidos, usando el término mutante en el universo Marvel. Claro, hablar de todos los personajes nacidos en los años posteriores a Superman, pues bueno, podríamos estar hablando de ellos toda la charla, porque es a partir de Superman 1938, 39, 40 y 41, esos 4 años son una explosión repentina de creatividad y donde los personajes florecen como si fueran flores en primavera. Hay una cantidad de ellos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es recolectar algunos ejemplos que nos pueden ilustrar un poco cómo esos primeros orígenes estaban a medio caballo entre lo que sería lo místico, lo mágico y lo esotérico, y la parte mitológica incluso, que lo que serían términos, digamos, más científicos. Por supuesto hay excepciones, ¿eh? Es decir, como la propia figura de Superman, pero vamos a ver que hay ejemplos en los que se hacen ahí. Vamos a poner un poco en contexto lo que pasaba en la década de los 30 en Estados Unidos, que venían de sufrir la crisis de, bueno, la depresión, la Gran Depresión, que se empezó en el 29 y que sacudió a toda la industria y todos los procesos productivos que en ese momento tenía el país en marcha. Claro, esto puso en marcha una serie de mecanismos, unos mecanismos que empezaron a tener movimientos obreros de distintas índoles, ¿no? Es decir, hasta entonces bueno, empezó a haber huelgas, manifestaciones, había mítines, incluso había incluso sabotajes, tal era el malestar de la sociedad, ¿no? A lo largo y ancho del país. Esa desesperación, ese miedo, era lo que campaba entre la gente, ¿no? Y las calles de las grandes ciudades, el desánimo era la peor enfermedad que en ese momento sufrían los ciudadanos norteamericanos. En medio de este clima, que era gris, por no decir negro, comenzó a aparecer una pequeña voz de manera misteriosa, con sigilo, incluso para ir ganando terreno dentro de una sociedad que necesitaba volver a creer en algo. Es decir, habían caído en un pozo en el que ya no confiaban ni en la política, ni en la economía, ni en nada, a nada a lo que se pudiera agarrarse. La política de industria habían fracasado, ¿no? La banca había fracasado. Entonces, bueno, pues entonces esa voz lanzaba susurros nuevos y parecía que quería arrojar luz nueva sobre esa oscuridad que había sobre todo, ¿no? Era una
ideología transversal. Era la tecnocracia. Es decir, empezó a florecer ese concepto. Es decir, la ciencia y la tecnología debían ser capaces de solucionar los problemas sociales y económicos relegando a la política. La palabra se había acuñado en la Primera Guerra Mundial, pero realmente era en este momento, en esa década de los años 30, cuando su significado y su significante parecían tener sentido. Tanto que en los Estados Unidos como al otro lado del Atlántico, este concepto pues, empezó a coger mucha fuerza. Y la ciencia neutral, con control científico y racional, se había insertado en la sociedad. Es decir, empezó ya a creerse que el cambio podía venir de la mano de la ciencia. Claro, los creadores de los cómics, guionistas y dibujantes, como son personas vivas en su tiempo, se ven influenciados por todo esto que les rodea, ¿no? Y les acontece. Y entonces trasladan a sus creaciones aquello que en ese momento les estaba preocupando y que ellos mismos estaban viviendo. Y es gracias a estos tecno que el gobierno de los expertos se consolida a gran escala y con la entrada de la década, en la entrada de la década de los años 40, es decir, digamos que los años 30 es el recorrido para que todo esto vaya generando pozo y vaya filtrándose por capilaridad en la sociedad hasta que estalla en los años 40. La ciencia, en los 40, tamizada por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, hace que se quede, digamos, también en un punto de eterna crisis y renovación de la que, bueno, pues de la que intenta escapar, ¿no? Un ejemplo claro de todo esto fue, por ejemplo, el famoso Proyecto Manhattan. Es decir, y lo que puso en marcha, pues tras su, vamos a ponerlo entre comillas, éxito, y de aquí se alzaron voces ya en contra del, alertando de los peligros que aquel intento de domesticar al átomo, que fue capaz de poner en marcha la era atómica, bueno, y nos llevó a situaciones más adelante muy complicadas. Entonces, claro, empezamos a tener que la ciencia ya no lo es todo, o sí lo es todo, pero empieza a haber voces también críticas en lo que no todo vale. Bueno, pues con todo ese pozo, ese caldo de cultivo social, en el que las nuevas creaciones de cómic de los géneros se van nutriendo, tenemos una serie nueva de, digamos, de apariciones, ¿no? Es decir, si hemos hablado ya de Superman, tenemos, paralelamente a la llegada de Superman, tenemos también la llegada de otro personaje, que es Namor. Namor fue creado en el 38 por el dibujante Bill Everett, que lo vendió a una proto-Marvel que entonces se llamaba Timely Comics. Es el primer mutante, realmente, aunque realmente ese nombre no se lo pondrían hasta mucho tiempo después, ya que es hijo de un humano y de una Atlante. Al que luego, por cierto, en 1941, es decir, 3 años más tarde, acompañaría a Aquaman con un origen prácticamente idéntico, aunque luego los personajes han seguido caminos editoriales muy distintos. Son como digamos que son como dos exponentes de lo que sería la vuelta de tuerca al concepto de los poderes derivados de la propia biología de un personaje, ¿no? La hibridación genética, digamos, como fuente de poder. Un primer paso a esos mutantes que llegarán mucho más adelante. Pero claro, hay muchos más protagonistas, ¿no? Encarnados como, por ejemplo, en esa última imagen que estamos viendo, donde se ve el All Star Comics, donde se ve a un montón de personajes sentados alrededor de una mesa, y en esa mesa está, por ejemplo, Owlman, que, bueno, pues debía sus poderes a consumir, que es del año 1940, a consumir una pastilla que se llama la pastilla Miraclo, en la que durante 1 hora le daba super fuerza. Y es una pastilla de origen químico, es decir, de composición desconocida, él la diseña, entonces, bueno, digamos que ya tenemos un primer origen que difiere del de Superman, en el que los poderes vienen del exterior y vienen a través de lo que sería la entrada de la química en este caso, para darle poderes. También vio la luz el primer Flash, Jay Garrick, que está también sentado en esa mesa. Jay Garrick pues, adquirió sus poderes cuando queda expuesto a lo que se conoce como agua pesada. El agua pesada es agua donde el protio, el isótopo más abundante del hidrógeno, es sustituido por los átomos de deuterio, un isótopo pesado del hidrógeno. Este agua pesada se usa sobre todo como refrigerante y moderador en las reacciones nucleares, es decir, para controlarlas en todo momento y refrigerar lo que serían los reactores, sobre todo reactores donde se use uranio. Y luego también se usa para deuterar
otra sustancia si hablamos dentro de la industria química. Es decir, que el Flash se bañó en un agua, pues bueno, que probablemente no le habría sentado bien a un humano convencional. La ciencia, pues bueno, tenemos ya dos personajes nuevos, dos personajes que ya miran a conceptos científicos, conceptos que lógicamente sus creadores pues han absorbido de esa sociedad que estaba mirando ya a nuevas luces. Bueno, todavía queda y se arrastra una pesada sombra de lo místico. Es decir, a los creadores todavía les cuesta dejar atrás la parte más mágica o mitológica de los personajes. ¿Dónde se nota todo esto? Pues lógicamente se nota en uno de los grandes personajes femeninos que se crearon entonces, que fue en el año 1941, cuando lanzan al mercado Wonder Woman. Wonder Woman tiene un origen totalmente incrustado en lo que sería la mitología griega. Luego además tenemos también la creación del Doctor Fate, que es un mago también de artes místicas, de lo que serían los señores del orden. Y luego el primer Green Lantern. El primer Green Lantern, primer linterna verde de la historia, pues bueno, es Alan Scott. Y Alan Scott realmente tiene un anillo, pero su anillo no es un instrumento de ingeniería, sino que es un elemento de origen incierto que cae en su poder y que tiene poderes más místicos que tecnológicos, ¿no? Tanto es así que, bueno, no puede afectar a objetos que estén hechos de madera. En esa misma línea, siguiendo con la línea de la mitología, tenemos también la aparición del hombre halcón y de la mujer halcón, es decir, Hackman y Hagger aparecen en 1940 y sus orígenes y poderes están totalmente enraizados con la mitología egipcia. Y luego ya evolucionarían en el tiempo, ¿vale? Y lo comentaremos, ¿no? Evolucionan en el tiempo y se quitan ese lastre, digamos, de lo que sería la mitología egipcia de la espalda para ir en otra dirección. Y luego además están relacionados con uno de los metales que luego más adelante hablaremos también. Por poner un par de ejemplos más de creaciones, todavía, pues bueno, dentro de lo mágico que también se le puede ver en esa mesa, tenemos al espectro, que es un personaje de inmenso poder que encarna la ira de Dios, del Dios cristiano. Y bueno, también es una creación del año 1940. Y todos ellos forman, pues eso, lo que se ve en esa mesa, ¿no? La Sociedad de la Justicia de América, que es el primer supergrupo de la historia de los cómics, ¿no? Y en particular del universo DC. No existía como tal. Entonces, bueno, al no existir un concepto de continuidad, fue algo novedoso y nuevo que los personajes estuviesen juntos y compartieran un mismo entorno y un mismo universo, ¿no? Eso fue algo nuevo que hizo que todo esto fuera un éxito rotundo. Pero bueno, la verdad es que hay más personajes fuera de lo que sería DC, de índole mitológica, como por ejemplo fue el Capitán Marvel. Bueno, entonces se le llamó Capitán Marvel, hoy se le conoce con el apelativo de Shazam, porque entre medio hay una historia legal que implica a DC con la editorial original que publicó al Capitán Marvel, Fawcett Comics, y luego Marvel, en fin, así que es una historia que daría también para otra charla. Pero nos vamos a quedar aquí con que, bueno, él al gritar la palabra Shazam adquiere los poderes de diversos dioses y mitos antiguos de diversas culturas, como puede ser Salomón, Zeus, Mercurio, son los que le dan esos poderes. Entonces, bueno, también es un personaje que alcanzó un gran éxito, tanto que llegó incluso a hacerle sombra a Superman, y esto lógicamente fue lo que hizo que DC empezara a dar pasos para generar acciones legales contra la editorial rival. Y ya un caso más, para poner otro ejemplo también de fuera de lo que sería la editorial de DC, porque Marvel también tiene ahora algunas aportaciones en estos momentos, pero también tenemos, por ejemplo, el Plastic Man. Plastic Man fue creado por el dibujante Jack Cole en el 41 y fue editado por Quality Comics, que narró como un criminal de poca monta, pues bueno, durante un robo acaba pues bueno, rociado de un líquido químico de origen desconocido que le confiere la habilidad de poder estirar y cambiar la forma de su cuerpo, ¿no? Es decir, otra vez de nuevo tenemos la química como un agente detonante en el que, bueno, no hay más especificaciones, ¿no? Simplemente líquidos desconocidos que son capaces de modificar la biología propia del organismo. En esa proto-Marvel de la que estamos hablando, apostaron más por seguir
una estela de la ciencia. Es decir, yo creo que Marvel apostó mucho más en estos primeros pasos por la ciencia que a lo mejor DC, que todavía se veía muy lastrada por ir con personajes guiados de la mitología o de la magia. Tanto es así que, bueno, pues sus primeros personajes, como la Antorcha Humana original, nada que ver con la Antorcha Humana que vendría más adelante, en los años 60, de los Cuatro Fantásticos, porque esta es del 39. Y era un androide. Es decir, el sueño de poder crear vida desde una máquina, pues bueno, le dieron forma a través de la Antorcha Humana original. También a este origen le acompaña el del Capitán América. Capitán América es fruto de la experimentación, pues bueno, una serie de rayos desconocidos, energías desconocidas, con una combinación de diferentes sueros, ese suero del super soldado, ¿no? Y que, bueno, para crear un ejército de un solo hombre, por decirlo de alguna manera, para cambiar el curso de la guerra, ¿no? Steve Rogers, ese recluta delgaducho, acaba siendo el Capitán América, todo un símbolo de una nación. Pero también hablaremos de él un poco más adelante porque su escudo tiene mucha importancia, digamos, dentro de lo que sería esta charla. Al final son pequeñas pinceladas que ponen de manifiesto pues esa convivencia entre lo que sería la creencia ancestral, lo esotérico, lo sobrenatural, lo místico, en contrapunto de la vanguardia técnica y científica. Pero hemos llegado hasta este punto y no hemos hablado para nada de lo que sería Batman. Es decir, ¿dónde está Batman? ¿No? Es una de las primeras grandes creaciones que hay. Nació un año después de que Superman, en el año 39. Pero claro, Batman es extraño, ¿no? Es un punto extraño dentro de lo que sería porque dentro de esta moda de generar personajes con habilidades y poderes extraordinarios, el segundo personaje que se crea dentro de DC es un personaje que no tiene poderes. ¿Vale? Batman, pues bueno, es héroe gracias a su ingenio, su preparación técnica y física, y psicológica, además, unido a una inmensa fortuna, ¿no? Acceso a tecnología puntera y desarrollar, pues, gracias a eso, puede desarrollar toda su actividad justiciera. Entonces, bueno, todos sabemos lo que Batman es capaz de tener en su cinturón y bueno, gracias a esos artilugios, entrenamiento y dinero, una combinación perfecta, pues bueno, desde el Batarán a la pistola de cable, el Batmóvil, bombas de humo, bombas de ácido, ganzúas, es decir, un sinfín de herramientas capaces de solventar cualquier tipo de problema. Claro, es que al final no todos pueden estar expuestos a químicos o nacer con poderes. Entonces, claro, la manifestación más clara de la ciencia es cómo la ciencia, a través de la ingeniería, puede elevar al ser humano por encima de sus capacidades, ¿no? Entonces, Batman es un perfecto ejemplo, y como hemos comentado, y también Flecha Verde o Green Arrow, como se le conoce más ahora, que simplemente llevando un arco, que es un arma primitiva, en sus manos y gracias al uso de flechas trucadas de todo tipo, explosivas, en fin, hubo algunas especialmente curiosas, hasta con un guante de boxeo, pues bueno, es un Robin Hood moderno, ¿no? Pero también tiene las mismas cualidades, es un multimillonario que también se pone a patrullar las calles. Digamos que artilugios, entrenamiento y dinero sería la combinación que definiría a estos héroes urbanos, totalmente urbanos, a la hora de hablar de ellos. Bueno, también hay una tendencia muy grande a dotar de agentes externos, ¿no? Para dar poderes, como los accidentes científicos que no acaban en muerte, sino una nueva vida mucho más excitante, ¿no? Expanden el concepto del héroe mucho más allá. Esa manifestación de poder se deja ver en la ciencia a través de, muy presente, pues, en la sociedad, pero no dejaba de despertar temor y dudas sobre sus consecuencias, lo que, claro, lo que lleva a que se romantiza demasiado lo que sería la ciencia, ¿no? Alejando las consecuencias reales de lo mostrado en los tebeos. Entonces, bueno, estos años 40, esta década de los años 40 es la que se considera la década prodigiosa, por decirlo de alguna manera, o la década, lo que se conoce como la Edad de Oro, ¿no? Pero todo esto acabó que al final los personajes volvieron a caer en desuso, digamos, perdieron popularidad, el género perdió fuerza, hubo muchas razones, hubo problemas de acceso a papel, agotamiento de la fórmula tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pero hubo un golpe que los dejó muy tocados, ¿no? Y ese golpe tan tocado fue pues, la aparición de un libro, la publicación de un libro, La seducción del inocente, escrito por un psiquiatra que respondía al nombre de Frederick Wertham, en el año 1953. Este señor, pues bueno, decidió que los cómics eran peligrosos y exponía en ese libro toda esa serie de problemas, ¿no? Hablaba pues de los diferentes
la violencia y que imperaba en ellos, sobre todo en unas publicaciones en concreto de la editorial EC, donde hablaban de terror, misterio y bueno, había portadas realmente truculentas, ¿no? Entonces, bueno, fue una época oscura donde se llegaron a quemar tebeos, se estigmatizó su lectura y se aludía, pues eso, a que podían incitar a la delincuencia. Al final es un relato que hemos visto otras veces mucho más cercano a nosotros. Ocurrió con los juegos de rol, ha ocurrido con los videojuegos y bueno, aunque su impacto visual no fue tan catastrófico como fue en los años 50 en los Estados Unidos, el efecto está ahí. Hay que recordar que estábamos en plena crisis, además, perdón, de ansiedad nuclear. Cuando la posibilidad de que el mundo pudiera desaparecer por una o varias explosiones termonucleares, pues bueno, eso tenía a la sociedad en una tensión, una alerta constante, y eso encendió también la imaginación de muchos personajes, de muchos creadores, perdón. Todo ello, pues bueno, como el daño de este psiquiatra era más que patente, los géneros, las editoriales empezaron a migrar a otros géneros. Y aunque el terror, como hemos comentado, el suspense y el crimen, los de DC, fueran los que acabaron peor parados por parte de las acusaciones de Werdan, sobrevivieron, digamos, al final los cómics tuvieron que migrar a contar historias mucho más anodinas, es decir, mucho más simplonas. Tanto es así que se llegó a crear, pues eso, la marca de la vergüenza, ¿no? Un sello, un código de buenas maneras donde se controlaba la forma y fondo de los cómics. Y no se podía publicar ningún cómic que no llevara este sello en la portada. Y la industria tardaría décadas en superar este sello, que marcó a los cómics en su portada como, vamos, pues como un símbolo de buenas prácticas para tranquilizar a todos los adultos, ¿no? Que los veían como un problema. Pero bueno, el cómic no se dejó vencer, el cómic sigue avanzando, y aunque la Edad de Oro había llegado a su final, realmente en el 56 llegó lo que se conoce como la Edad de Plata. En el 56 la Edad de Plata llegó gracias a un cómic que se llama Showcase, que era una serie donde presentaban nuevos personajes de DC, y se redefinió el concepto de un personaje antiguo de los años 40 que hemos hablado, el Flash. Flash cambia, es nuevo uniforme, nuevo personaje, cambiamos de persona, ya no es Jay Garrick, ahora es Barry Allen, y sus poderes están mejorados. Y todo fruto, gracias a otro accidente, en el que se implicaba productos químicos de una estantería, de un laboratorio forense y la entrada de un rayo de una tormenta. Entonces, bueno, es el momento que se empiezan a reformular los mitos. Hay que volver a, digamos, refrescar lo que anteriormente había funcionado. Es el momento de volver a darles una segunda vida. Todos los superhéroes son ficticios, es decir, son humanos o de las razas existentes o incluso extinguidas, ¿no? Hay mecánicos, hay extraterrestres, marcianos o de fuera del sistema solar, hay ultraterrenos, cadáveres de diferente condición social, en fin, hay infinidad, ¿no? Todos dotados de superpoderes, propios o artificiales. Todos son de complejo carácter, de difícil vida personal, ¿no? Es decir, tan importantes eran sus vidas personales como su vida como héroe. Entonces, bueno, entonces todo esto supone una gran guerra interior y un rechazo a lo que sería ese gran poder, esa responsabilidad de poseerlo y emplearlo para el bien. Y aunque estos perjuicios en sus inicios venían del exterior, es decir, si vemos las debilidades de los primeros personajes, pues hemos hablado antes de la madera del anillo de Green Lantern, hablaremos de la kriptonita más adelante, o por ejemplo, debilidades como la que tenía Aquaman. Es decir, Aquaman no podía estar fuera del agua más de una hora. Es decir, puedo estar 60 minutos fuera del agua, pero si estoy 61 me muero. Así de radicales eran un poco las limitaciones que les imponían a estos personajes, porque los primeros héroes no tenían esos perjuicios familiares y sociales de los que hemos estado hablando. Pero, entonces, bueno, la idea era transmitir, sobre todo, que nada era imposible, ¿no? Y que el mal siempre iba a ser vencido por estos antiguos mitos que se empezaban a reformular. El caso que mejor lo ilustra también, además de Flash,
y se produjo gracias al auge que hubo en Estados Unidos en la ciencia, dentro de lo que sería el género de la ciencia ficción. Y es la evolución del concepto del Green Lantern. Tenemos que hablar de Green Lantern de nuevo, pero no es el mismo Green Lantern, es decir, se replica la fórmula usada con Flash para llevarla a un siguiente nivel, que es la aparición de Green Lantern en el Showcase número 22 del año 59, con sus creadores John Brown y Gil Kane, donde realmente cambian el relato, ¿no? Se mira al espacio, a un lejano planeta, Oa, donde viven los guardianes del universo, y bueno, es un cuerpo policial donde patrulla, y entonces hay 3.600 sectores que son dividen el universo y están patrullados por un Green Lantern. Pero claro, realmente ahí tenemos la figura de Hal Jordan, pero es que no llegó solo. Es decir, realmente en el 55 también aparece un personaje relacionado con la ciencia ficción, como es el detective marciano, que aparece, pues eso, en Detective Comics 225. Un superviviente de Marte, aislado en la Tierra, huérfano de. Porque toda su raza ha muerto, y bueno, él vive como un agente policial que tiene poderes, pues bueno, pues bastante interesantes, como es la telepatía, la fuerza, el vuelo y la habilidad para cambiar de forma, es un multiforme, por lo cual, bueno, vive como policía mientras investiga crímenes. Claro, pero también en esos momentos, además de la ciencia ficción, la exploración espacial, digamos, iba de la mano de la robótica. Y fruto de ello, en el 62, pues aparecen los Metal Men, un grupo de androides que aunaban también las características propias de cada uno de los metales de los que estaban construidos. Así teníamos, por ejemplo, Mercurio, que se comportaba como el líquido, como el metal mercurio. Tenemos al oro, que es capaz de hacer dúctil, que se puede hacer hilos. Tenemos al hierro, fortaleza. Tenemos el plomo, la pesadez, la robustez digamos, lo maleable que es. Entonces, cada uno de estos robots, guiados por su creador, el doctor Will Magnus, pues bueno, luchan para defender a la humanidad, ¿no? Incluso podemos ir un paso más allá, es decir, estos eran solo robots, pero es que en la serie My Great Adventure número 80, en el 63, aparece Robotman, que es un cerebro humano colocado en un cuerpo robótico, ¿no? Digamos que es un paso más allá. Entonces, bueno, es una serie además en la que luego derivaría La Patrulla Condenada, donde la ciencia ficción fue lo más irreverente y loca que uno se puede encontrar. Es decir, las ideas eran auténticamente deliciosas y un delirio. Claro, la carrera espacial empezó en el 61, como todos sabemos, con el proyecto Mercury, que luego derivó al proyecto Apolo, que acabaría llevando al ser humano a la Luna. Y claro, el espacio pues inflamaba tanto la imaginación de los autores, de los propios lectores, ¿no? Y antes de dar el siguiente paso, porque el siguiente paso, lógicamente, estando ya en los años 60, es empezar ya a mirar a Marvel, ¿no? La explosión Marvel llega en estos momentos, como con la llegada de Iron Man, los Mutantes, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores. Hacemos un pequeño alto, ¿vale? Y nos vamos a ir un poco a una ciencia en concreto. Vamos a hablar de la geología. Y pues bueno, yo ahora mismo estoy vinculado a lo que sería la ciencia geológica, y bueno, creo que es interesante que hagamos un alto para ver, pues bueno, que no existe, que a través, digamos, de lo que sería, no hay ciencia mala, por decirlo de alguna manera, para poder generar nuevas creaciones, y que nos permitirá también hacer un alto para dar espacio a hablar de esos metales, esos minerales que hemos comentado, ¿no? Tenemos un poco un recorrido, ¿vale? Por diferentes áreas, por decirlo de alguna manera, de lo que sería la geológica, ¿no? Y bueno, hay muchos poderes, muchos tipos de poderes. Hemos hablado, pues bueno, está la superfuerza, que se puede combinar, pues bueno, con otras como puede ser trepar por las paredes, correr a gran velocidad, disminuir, aumentar de tamaño, hacerse invisible, inflamarse, proyectar rayos, ser elásticos, inmortales, invisibles, metamórficos, es decir, hay miles de poderes. Pero esa eterna, digamos, de búsqueda de argumentos, pues bueno, los creadores tenían que mirar más allá, ¿no? Y entonces, bueno, en temas geológicos podemos hablar, por ejemplo, de las diferentes especialidades, ¿no? Especialidades que hay dentro de la geología, aunque con cierta manga ancha, ¿eh? Por supuesto. Es decir, podemos hablar de la paleontología o de la paleoantropología, de la tectónica y el vulcanismo, podemos hablar de ciencias ambientales, la hidrogeología, la mineralogía y la petrología. ¿A quién no le han fascinado los dinosaurios? Es decir, los dinosaurios son algo que en algún momento de nuestra vida siempre hemos tenido
un momento en el que todos amamos a los dinosaurios, ¿no? Entonces, pues bueno, la sociedad siempre muestra interés por este tipo por la paleontología. Y claro, los cómics no podían dejarla pasar. Y muchos creadores no dudan en crear entornos ficticios, ¿no?, sobre lo que construir nuevas historias, ¿no? Normalmente son zonas que están aisladas climatológicamente y, bueno, donde los dinosaurios han podido seguir poblando la Tierra ignorando todo lo que sería la parte evolutiva. Lógicamente, estos dinosaurios no han evolucionado en ninguna dirección, siguen siendo exactamente iguales que los que nosotros encontramos en registro fósil. Y dentro de dos ejemplos muy claros que hay, pues son, por ejemplo, pues la Tierra Salvaje en Marvel y el Reino Perdido de Scartaris en DC. En la primera, pues habita Cazar y en la segunda habita Warlord. Ambos son dos descarriados viajeros que luchan por sobrevivir, ¿no? En estas tierras llenas de mil peligros, sin más dotación que sus propios ingenio, mientras pues tienen que gestionar pues todo este entorno hostil lleno de dinosaurios, ¿no? Un poco como narró Arthur Conan Doyle en su novela de 1912, El Mundo Perdido, que bueno, es una inspiración directa para estas tierras creadas más adelante tanto para Marvel como para DC. Es una fantasía recurrente, ¿no? El convivir con estos animales tan fantásticos, como más adelante, pues bueno, en los años 90 ocurrió con la publicación de la novela Parque Jurásico, ¿no? Lógicamente, bueno, dentro de estas tierras aparecen también nuevos conceptos que están, pues bueno, siempre existe una flor, una fuente de extrañas aguas, una luz, que, bueno, pues siempre da poderes o alguna cualidad adicional con la que poder, digamos, ir un poquito más allá. Bueno, pero si damos un salto ahora y nos vamos un poco siguiendo esa línea que tenemos en la presentación, nos vamos a la tectónica y el vulcanismo, ahí aparecen unos cuantos personajes muy interesantes. Y bueno, son capaces de alterar lo que serían las placas terrestres y las fuerzas convectivas que están en la astenosfera. Esa es la capa que digamos que tenemos inferior a la corteza terrestre y que comprende más o menos entre los 50 y los 100 kilómetros de profundidad. Y bueno, está formada por un material viscoso semifundido, a grosso modo. Y bueno, hay algunos villanos, como en este caso en Marvel, el personaje que vemos ahí con la A en el pecho, que responde al nombre de Avalancha, pero también hay héroes capaces de usar las fuerzas de la tectónica, como el mutante Rictor, capaz de producir ondas sísmicas, ¿no? Que, bueno, las ondas sísmicas se dividen en 4 ondas diferentes, las P, que son las que comprimen y dilatan el suelo, las que, digamos, empiezan todo el proceso de un terremoto, las S, que son las transversales a la dirección de propagación, son más lentas que las ondas P, y existen otras que son las denominadas LOF, que son las que aparecen al trasvase de tierra-aire o tierra-agua y son las que generan los daños en superficie. Y por último tenemos las Rayleigh, que provocan un movimiento elíptico retrógrado en el suelo. Entonces, estas 4 ondas en combinación pues son las que generan los devastadores efectos que vemos cuando ocurre un terremoto por movimiento tectónico o una falla. Entonces, bueno, en esta lista también tenemos a Terra, que forma parte de los nuevos titanes, y tenemos también que es capaz de manipular la propia corteza terrestre, es decir, moldea lo que sería la corteza terrestre de la Tierra, y su hermano Geoforce, que es capaz de manipular el campo gravitatorio terrestre, además de generar explosiones de lava. Son personajes que están totalmente enlazados a este área de la geología. Si damos un salto y nos vamos a la isla del medio de la presentación, ahí tenemos a dos personajes, bueno, pues tenemos a dos, no sé si llamarlo, uno de ellos es ambiguo, que es Galactus, que puede ser villano o no, depende cómo se le enfoque, y el otro es el Antimonitor. Claro, estamos hablando de impacto ambiental, estamos hablando a escala geológica. Tenemos a Galactus como máximo favorecedor, vamos, es el terraformador definitivo, ¿no? Pues de alguna manera, ¿no? O tal vez no, ya veremos a ver. Pero bueno, tiene un enorme poder, lo que hace es consumir, digamos, los planetas y arranca de ellos su fuerza vital para dejar detrás de sí un cascarón vacío sin vida, ¿no? Entonces es un exterminador ambiental sin precedentes, es vamos, de origen incierto y, bueno, presente en el mundo Marvel, cuya existencia, pues bueno, siempre tiene funestas consecuencias. Su impacto ambiental es devastador. Pero claro, si hablamos de impacto ambiental
Y llevado a la enésima potencia, tenemos que hablar de Crisis. Crisis fue un evento en el que DC redefinió por completo su universo ficticio, que era muy complejo, lleno de tierras paralelas y lleno de multiversos, y optó por aligerarlo. Y para eso se publicó una maxiserie de 12 entregas en las que el Monitor, el Anti-Monitor, destruía el universo. Es decir, estamos hablando de que no destruye un planeta, destruye infinitos planetas, ¿no? Hasta que solo quedó uno. Entonces, pues bueno, digamos que el Antimonitor es como Galactus, pero elevado más allá de lo que nuestra cabeza puede ser capaz de concebir. El multiverso es un concepto también científico sobre el que se está trabajando mucho a nivel físico y bueno, es una teoría de ficción, pero bueno, en física tiene una hipótesis y existe una clasificación desarrollada por Tegmark, donde este cosmólogo desarrolló una taxonomía, es decir, les puso un orden y bueno, a los universos existentes más allá de lo observable, ¿no? Y dijo que había 6 niveles. La verdad que en nuestro entorno, esto se traduce, si hablamos un poco de lo que sería el impacto ambiental y lo llevamos a la parte de nuestro entorno más cercano, se traduce en lo que sería la minería. Es decir, la minería es una de las acciones humanas que más impacto medioambiental tienen, así como la extracción de combustibles físicos y el procesamiento de minerales, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto sobre el aire, el suelo, las aguas, el cultivo, la flora, la fauna, incluso la salud humana. Es decir, no hay casi un área que no se vea golpeada en esta extracción de minerales, combustibles fósiles en general. Claro, también puede haber un impacto positivo y también negativo, pero normalmente, claro, el positivo siempre lo enfocamos cuando impacta de manera económica. Es decir, claro, una zona económicamente puede prosperar gracias a la minería, pero claro, o incluso el turismo, ¿no? Pero al final, pues bueno, fija población y bueno, eso es positivo, pero realmente, claro, al final, y sobre todo en el pasado, toda la industria minera se desentendía de cualquier tipo de responsabilidad a la hora de ser de esos impactos medioambientales y bueno, los costes de las limpiezas siempre eran por los contribuyentes, el propio Estado el que tenía que hacerle frente. Ahora hay una nueva normativa y aunque todo ha mejorado, pues bueno, no hay que olvidar que con frecuencia, pues bueno, sigue habiendo problemas medioambientales, sobre todo con temas de aguas. Y bueno, eso es un poco que la minería, no hay que olvidar que tiene su cara B y que no debe ser nunca olvidada y menospreciada en ningún momento. Vale, saltamos, dejamos el multiverso. El multiverso es algo muy grande y muy complejo y nos adentramos ahora en algo mucho más, volvemos otra vez al terreno, a la Tierra, a la geología y bueno, hablamos un poco de la hidrología, ¿no? Hidrogeología también, como podemos llamarla, en varios personajes capaces de controlar el agua, ¿no? El agua como por ejemplo Mera. Mera es un personaje del universo DC cuyas habilidades son innatas, es decir, ella viene de una dimensión alternativa que se llama Sebel, y todos los nativos de esa dimensión son capaces de manipular y moldear al agua. También en DC tenemos a Tsunami, que es otro personaje que puede controlar el agua, pero en este caso, en vez de manera física con sus manos, es a través de su mente. Y en este caso, su nacionalidad es japonesa. Su nombre nos deja poco margen a la imaginación. Pero bueno, en DC también hay una tradición larga de personajes acuáticos y también tenemos otro que se llama Tempest, que anteriormente se ha conocido como Aqualad, que era, digamos, el ayudante de Aquaman, pero que evolucionó en el tiempo para poder tener habilidades nuevas, como por ejemplo era capaz de cambiar la temperatura del agua y crear remolinos, ¿no? Al final, todas estas habilidades relacionadas con esta rama de la geología, donde el agua es la entidad transformadora, ¿no? La modeladora de las entrañas de la Tierra en lo relacionado con su origen, su circulación, sus condicionamientos geológicos, su interacción con los suelos, las rocas, los humedales. Entonces, tenemos estudios fundamentales para determinar, pues eso, la ubicación de los recursos hídricos para las poblaciones que son tan relevantes y tan importantes, sino también para poder entender todo el ciclo vital de muchos agentes químicos y contaminantes y valorar pues, su vida activa, su dispersión y, por consecuencia, su impacto ambiental. Y ya recorremos el último trozo de este laberinto para llegar a lo que sería la petrología. La petrología es una rama de la geología que se ocupa del estudio de las rocas.
y de sus propiedades físicas, químicas, mineralógicas, espaciales y cronológicas, que nos permite poder acercarnos a algunos personajes que por sus características, pues bueno, son casi más rocas vivientes, ¿no? O minerales vivientes que humanos al uso, ¿no? La lista es larga, pero bueno, vamos a hablar de tres que son muy claros y además aquí Marvel copa bastante el top. Y tenemos, pues bueno, hablar de la Cosa, ¿no? El personaje pétreo de los Cuatro Fantásticos, que bueno, víctima de los rayos cósmicos, pues cuyo aspecto rocoso, de metamórfico, rocas que son rocas modificadas a partir de otras por la acción de o bien la presión o bien la temperatura, es su señal de identidad, ¿no? Es un personaje que exhibe superfuerza y una invulnerabilidad gracias a ese aspecto rocoso, metamórfico que tiene. Pero también tenemos al Hombre de Arena. El Hombre de Arena es un villano de Spider-Man cuyo origen hay que ir a buscarlo en un accidente radiactivo. Es decir, de nuevo, la radiación nos da poderes. Y nos da poderes en el desierto y, claro, se convierte en un ser de arena, ¿no? En la más común, ¿no? La más común, que es el dióxido de silicio. Con la habilidad de poder moldear su cuerpo y proyectar chorros de arena a alta presión, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, en Marvel, un personaje que se denomina Martin X, que es de Plutón, ¿vale? Una mole cristalina que le permite sobrevivir, pues bueno, a esos cambios de temperatura tan radicales que hay en la superficie de Plutón. Bueno, entonces hemos visto, pues bueno, que en los superiores hay muchísimas profesiones, ¿no? Uno puede encontrar cómics de todo tipo, ¿no? Hay abogados, hay artistas, hay físicos, hay químicos, hay científicos, multidisciplinares, ingenieros, pero no es fácil encontrar personajes cuya profesión esté vinculada con la ciencia de la Tierra, ¿no? La geología. Pero curiosamente en DC sí que se pueden rescatar tres personajes, ¿no? Hay tres personajes que sí que se podrían sacar dentro de lo que sería el superhéroe geólogo, ¿no? El primero de ellos es Dave Carson, que es un investigador de la litosfera terrestre. Tiene una nave topo, que se puede ver en esa portada, ¿no? Con la que puede profundizar, hacer túneles y, bueno, investiga la corteza terrestre, la litosfera y la zona más externa de lo que sería el manto. También podemos hablar de los Sea Devils, investigadores de los fondos marinos también de la Tierra, y los investigadores de lo desconocido, cuya motivación principal es hacer y investigar, como su nombre indica, desentrañar los misterios de diferentes enclaves de la Tierra. No son muchos, y en algunos casos, pues bueno, están cogidos un poco por los pelos, pero bueno, sirven para ilustrar que en el noveno arte hay espacio para todo, se mire donde se mire, y que la ciencia está presente siempre de alguna forma y manera. Bueno, vamos a seguir un poquito ahora, saltamos, ya hemos dejado un poco la geología y damos un salto hacia adelante en la cronología de orígenes y llegamos a un punto clave en lo que cambios y evolución de orígenes de los poderes de los protagonistas de los cómics de superhéroes se refiere. Los poderes tienen distintos orígenes, como ya hemos estado viendo. Hemos visto que había superhéroes de todo tipo, ¿no? Y bueno, cuando son propios del individuo, se debe bien a la manipulación genética o bien a mutaciones espontáneas, ¿no? Y por ejemplo, tenemos la aparición, pues, de los Eternos. En Marvel tenemos también la aparición de la Patrulla X, de la que hablaremos un poquito más adelante, y así como del Metagen, que también comentaremos un poquito más adelante. También se puede pertenecer a otras especies distintas que la humana, como hemos visto en Namor y Aquaman, o venir de otros mundos, como le pasa a Superman. Habitualmente los poderes son adquiridos, ¿no? Digamos, resultando por cambios fisiológicos extraordinarios. Y eso viene por accidentes. Hemos visto que Flash es uno de ellos, o arañas radioactivas, como le pasa a Spider-Man, de que también hablaremos. Tenemos mezclas químicas, como por ejemplo la cosa del pantano, ¿no? Que tenemos ahí una portada de su primer número. Cuando, bueno, pues Alec Holland, un biólogo botánico, queda expuesto a su propia fórmula bioregenerativa y al fuego, y bueno, acaba convertido en un ser viviente, mitad planta, mitad humano. O también tenemos, pues, como la radiactividad, las rayos gamma, una de la radiación más ionizante que hay, pues bueno, le da poderes a Bruce Banner y lo convierte, digamos, en un monstruo de fuerza increíble. O los rayos cósmicos, como hemos estado comentando, que dan los poderes a los cuatro fantásticos. Esos rayos cósmicos, que no son sino partículas subatómicas del espacio que provienen del espacio exterior y cuya energía es elevadísima debido sobre todo a su gran velocidad, ¿no? Y bueno, ahí los tenemos como
como precursores de los Cuatro Fantásticos. También tenemos elixires químicos y la radiación, como hemos visto antes de Capitán América. Y bueno, al final también la industria se niega un poco a todavía eliminar de su entorno la magia y aparecen personajes como el Doctor Extraño y el Capitán Marvel que sigue dando guerra de manera constante, ¿no? Incluso el uso de armaduras, como vemos, diseñadas por sus usuarios, como es Iron Man, y dotadas de increíbles prestaciones, donde la ingeniería es importantísima, ¿no? O incluso el anillo de Green Lantern se podía poner, digamos, dentro de lo que sería la parte de ingenierías. Tenemos también la creación de organismos sintéticos, ¿no? De robots, como puede ser el hombre máquina en Marvel, la visión en Marvel también, Tornado Rojo, que es un androide en DC, o los Metal Men que hemos comentado antes. Todos creados por científicos con mejores o peores intenciones. Eso también ya es otro cantar. Y bueno, han adquirido conciencia de su existencia y bueno, al final, al día de hoy, pues bueno, la robótica es una realidad, particularmente además está en plena explosión con el tema de la llegada de la inteligencia artificial, que bueno, hace en sueño lo que en su momento podía parecer, pues bueno, un imposible, ¿no? Hay empresas como Boston Dynamics o Agility que tienen ya robots capaces de adaptarse a diferentes flujos de trabajo, es decir, y ser capaces de percibir su entorno, adaptarse a ese entorno y realizar la tarea que sea precisa, que haya estado determinada por su programación, ¿no? Hemos dado ya ese salto de que la máquina sea capaz de adaptarse a lo que le rodea. Hemos hablado ya de algunos, pero hay que adentrarse en ese pozo cultural, ¿no? Para ver un poco ese viraje, esa tendencia que hay en los orígenes científicos con múltiples personajes del cómic americano. Con la entrada en juego de Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Y Steve Ditko también, porque formó parte también de ese trío, porque detrás está su creación del Doctor Extraño y su mayor creación, que es Spider-Man. Tenemos aquí, pues bueno, aquí hay que hablar de la llegada de los Cuatro Fantásticos que hemos comentado y los rayos cósmicos, Spider-Man con su mordedura de araña, tenemos a la Patrulla X, que son los mutantes. Marvel rompe con todo cuando añadió dos componentes a lo que sería esa sopa argumental de sus historias, ¿no? La primera es que quiere dotar a sus aventuras de un cierto tono realista, donde los protagonistas viven con aspereza y problemas sus habilidades. Y lo segundo fue la continuidad, es decir, darles continuidad en el tiempo, cohesionando a todos sus personajes. No solo compartían un mismo universo, sino que además, si a Spider-Man le pasaba algo en un número, ese tenía continuidad en el siguiente y era algo que él arrastraba, como arrastramos nosotros en nuestra propia vida, ¿no? Entonces, bueno, eso son dos factores que sofisticaron los cómics de Marvel y hicieron que una nueva generación de lectores volviera a fijarse en ellos, ¿no? Claro, el problema derivado del uso de ciertos nuevos avances científicos cuando son algo nuevo llega, pues bueno, a que en los años 60 la radiación, lo que empezó en el proyecto Manhattan, empezase a tener también a ser más conocido y se conocían mucho mejor sus efectos que tienen sobre el tejido vivo, mientras que aparecen nuevos estudios con la palabra genética, la radiación también cada vez es más conocida y bueno, esa genética que eclosiona a principios de los años 70 con la conocida ingeniería genética. Pero realmente la genética nace con Mendel en el año 1900, ¿no? Cuando desarrolla todo lo que sería un postulado que es el que pone en marcha un camino largo que llega a filtrarse en la sociedad y comenzó a entenderse lo que había detrás de lo que esa fuerza escondida detrás de lo que serían los cromosomas. Y es precisamente Marvel la que toma todo este pozo de radiación y genética, pues para poner en marcha esas dos colecciones que hemos comentado. Es decir, por un lado, tenemos a Spider-Man, un muchacho que además le gusta la ciencia, inteligente, que se ve afectado por la picadura de una araña radiactiva que le da poderes arácnidos. Bueno, pues es un salto de fe que poco importa porque lo que hizo fue consolidar a Peter Parker como un nuevo fenómeno de masas. Es decir, al final Peter Parker se convierte en un nuevo arquetipo, ¿vale? Pero totalmente redefinido, ¿vale? Es capaz de dar la vuelta. En un experimento que en posteriores avances ha tenido nuevos cambios y se ha actualizado sutilmente, como por ejemplo en el cine se cambió y se añadió además genética a la parte de la araña radiactiva, pero ahí tenemos que fue
un icono moderno, un arquetipo, como hemos comentado, que aunaba en su interior un origen científico con un protagonista científico capaz de inventar incluso por sus propias redes, ¿no? Un adhesivo capaz de poder tener redes arácnidas, ¿no? Pero claro, Stan Lee tenía mucho más en su cabeza y junto con Jack Kirby, pues bueno, lanzaron al mercado la patrulla X que hemos comentado, ¿no? Al tomar la discriminación social imperante en la sociedad americana, pues bueno, que trasladan todo ese pozo social, lo llevan a la colección de la Patrulla X y ese miedo a lo desconocido pues llega encarnado a través de personas que manifiestan una mutación que aparece en la adolescencia o en la preadolescencia que le dotaba de poderes y sufrían el rechazo de la sociedad, porque al final era como, digamos, el siguiente paso en la evolución, ¿no? Es decir, de hecho, en Marvel, el Homo sapiens, pues bueno, pues hablan ya del Homo superior, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio, esas mutaciones, las mutaciones en ese momento ya eran conocidas, no era un concepto nuevo. Es decir, la mutación ya era conocida y se habían estudiado desde el año 1890, ¿no? Las variaciones naturales discontinuas, que es como se conocían al principio, que evolucionó tras los descubrimientos de Mendel, de nuevo, pues llegando hasta el concepto del mutacionismo, ¿no? Defendido por los padres fundadores de la genética de poblaciones. Fue ya en el siglo XX cuando se determinó que esas variaciones podrían surgir por mutación y además ser transmitidas a lo que sería la descendencia. Claro, las mutaciones al final, si nos detenemos un poco más en ellas, se miden por tasas, ¿no? Una tasa que define su incidencia. Y alrededor de los años, finales de los años 20, se definió o se demostró que la exposición de un individuo expuesto a una radiación ionizante, pongamos los rayos X, de manera regular, aumentaba de manera importante la tasa, la posibilidad de sufrir una mutación. Ahora sabemos que, pues eso, pues que los ultravioletas, las radiaciones alfa, beta, gamma, así como ciertos agentes químicos como el ácido nitroso, pues son también activadores y disparadores de esa tasa de mutación. Y sobre todas esas investigaciones, sobre todo ese conocimiento que cada vez además llegaba más porque la divulgación científica mejoraba, bueno, pues todo ese conocimiento va mejorando y va llegando también a estos creadores. Y llega en forma de la Patrulla X, con personajes tan reconocibles, pues bueno, como la Gata Sombra, Tormenta, Coloso, Cíclope, Bestia, Ángel, cada cual más peculiar, ¿no? Los primeros fueron pues un hombre de hielo, un Cíclope que disparaba rayos ópticos por los ojos, poderes mentales, agilidad extrema o incluso las alas de un ángel. El poder nace de dentro. Esto no es algo nuevo. Ya lo hemos visto que ya tenemos a Superman para ello, pero es una vuelta de tuerca porque Superman, digamos, pues por su fisiología kryptoniana tiene poderes al estar en nuestro planeta, pero esto ya es otro concepto nuevo y que tuvo éxito, entre comillas, porque las Patrulla X le costaría encontrar su hueco dentro de lo que serían los lectores de Estados Unidos, pero lo acabaría por encontrar y se convertiría en una de las franquicias más potentes de la editorial. En DC no hay mutantes, en DC no existe ese concepto como tal, entonces, bueno, más adelante se desarrolló un nuevo concepto dentro de lo que sería DC y tenemos que viajar hasta los años 80 en un evento que se llama Invasión. Y bueno, lo que se definió fue que los humanos tenemos un metagen, un gen que se activa bajo ciertas situaciones de estrés ambiental. Hay personas a las que se les puede activar y hay personas a las que no se le puede activar. Fue un concepto sobre el que se reflexionó en ese evento y bueno, y que permitía un poco explicar la proliferación de seres superheroicos dentro del universo de DC, ¿no? Que hubiera tantos. Una vuelta de tuerca sobre el concepto del poder oculto en el ADN, aunque en el universo DC, pues bueno, los seres con poderes activados a través de un metagen, pues bueno, se les conoce como metahumanos. Es decir, todo el que tiene poderes en DC es un metahumano, no un mutante o, o un super héroe. Pero bueno, además, si es que es imperativo nombrarlo y no podemos dejar la Patrulla X, sino que tenemos que dar un salto un poquito hacia adelante hasta la aparición de la segunda, lo que se llamó como la segunda génesis, un relanzamiento de los mutantes, tenemos a la figura de Lobezno, famosísimo mutante, pero que nos da un ejemplo claro de lo que sería el concepto de la sofisticación de los poderes, ¿no?
tenemos que es fruto de su propia mutación, pero además de la experimentación tecnobiológica. Sus garras mutantes están forradas de un metal de características imposibles, ¿no? Que lo dotan de un poder de una fuerza extraordinaria, una robustez extraordinaria. Y bueno, lo vendo entonces, digamos que es una forma extrema de lo que hoy es en realidad. Es decir, usamos prótesis para sustituir huesos y de nuestro cuerpo, y un ejemplo de cómo los orígenes, pues lo hemos comentado, cada vez son más refinados, ¿no? Y aunan más conceptos científicos en cada uno de ellos. No solo en el cómic, entonces hacemos una nueva pausa. Ahora hacemos una pausa y en vez de seguir cronológicamente, vamos a hacer foco sobre lo que sería esos metales, ¿no? Esos minerales, ¿no? Esos héroes que llevan, pues bueno, herramientas, armas, utensilios que portan algunos de los personajes que hemos estado hablando, como Lobezno, o Iron Man, o el Capitán América, ¿no? Que usan herramientas pues, que llevan minerales y metales asociados, ¿no? Y que tienen su importancia desde su punto de vista geológico, metalúrgico y tecnológico. Claro, no solo en los cómics existen minerales y metales imposibles, es decir, se pueden encontrar en sagas cinematográficas, en videojuegos, en novelas, y tienen sus tramas y tienen sus propias tramas, ¿no? La inclusión de una aleación mineral o metal refinado que resulta relevante incluso para sus protagonistas. Así podemos encontrar, por ejemplo, el famoso metal mithril de las armaduras élficas del Señor de los Anillos, o los cristales Kyber como piezas fundamentales de los sables láser en la saga Star Wars, o los cristales de dilitio usados en los motores de curvatura de la franquicia de Star Trek, así como otros muchos. Al noveno arte tampoco le resulta ajeno todo esto, es decir, al final necesita seguir añadiendo nuevas ideas y nuevos conceptos a todo lo que está publicando y, claro, lógicamente necesita nutrirse de más y de más ideas. Hay un montón de minerales inexistentes para poder dotar a sus personajes de nuevas habilidades, ¿no? De herramientas extraordinarias, ¿no? Y ahí es donde entran, podemos metales como el adamantium, como el brivanium, la kriptonita, el noveno metal, o el metal NIM, las gemas del infinito, entre una larga lista. En Marvel hay dos metales que destacan por encima de todos los demás. Es el citado adamantium, por un lado, y por otro lado tenemos el vibranium. El primero es famoso por forrar el esqueleto que hemos comentado de Lobezno, que además le da una resistencia, porque, claro, extra a su habilidad mutante regenerativa. Lobezno no solamente es capaz de curarse de daño físico, sino es que además no puedes quebrarle jamás un hueso. Y sus garras son ultra cortantes. Es un metal que no pierde nunca el filo, por lo cual, bueno, es una resistencia tremenda a la torsión, entonces, bueno, la tensión y el estiramiento. Entonces, es un metal perfecto. Entonces desafía cualquier ley de la física. No es un metal en sí mismo, porque realmente el adamantium es una aleación, que bueno, la nombran por primera vez, fue nombrada en el año 69 dentro de la serie de los Vengadores. Es una estructura molecular muy estable, maleable, solamente durante los 8 primeros minutos tras su aleación, y siempre trabajando a una temperatura superior a casi los 900 grados, es maleable. Una vez que se solidifica, ya solo puede ser modificado mediante la reordenación molecular. Su composición, claro, es un secreto, es un material secreto y podemos encontrarlo no solamente en el cuerpo de Lobezno, sino también, por ejemplo, forma parte del villano Ultron, es un robot, la vara del mutante Gambito, que también pertenece a la Patrulla X. Si hubiera que buscar un análogo en el mundo real del adamantium, y tendríamos que hacer foco sobre dos aleaciones. Uno sería la vidia, formada por carbono y wolframio. El wolframio, pues bueno, es un metal extremadamente duro y además es uno de los pocos, por no decir el único, elemento de la tabla periódica descubierto por un científico español. En el mundo anglosajón se le conoce con el nombre de tungsteno, ¿vale? Pero en principio wolframio es su nombre auténtico. En proporciones que pueden variar entre 1 a 3 y 1 a 6, que es capaz de mantener una dureza de 9 en la escala de Morse, que es un poquito menor que para que nos hagamos una idea la del diamante, pero es que esa dureza la mantiene incluso a elevadas temperaturas. Claro, eso lo hace muy interesante para el uso de mecanizados de piezas por corte o abrasión, ¿no?
y forma parte, por ejemplo, de las brocas de muchos taladros, incluso de los que tenemos por casa. La punta de vidia, bueno, nos permite, pues bueno, poder taladrar muros o hormigón sin tener problemas en ese sentido. Y la otra sería una aleación formada por platino y oro en proporción 90-10, en porcentaje 90-10. Y es una aleación que se sigue todavía investigando, pues es capaz de tener una dureza de 10, es decir, similar al diamante, con una tremenda resistencia térmica y mecánica. En el universo Marvel, como hemos comentado, hay otro metal, ¿vale? Pero en este caso no es una aleación, sino que es un metal, digamos, está presente en la naturaleza, sobre todo en un lugar concreto de la Tierra Marvel, ¿vale? Vibranium, que tiene dos variantes. Hay una que es la Antártica y otra que es la que es Wakanda. Wakanda, bueno, se presentó en el número 53 de los Cuatro Fantásticos. Es un país ficticio africano donde, bueno, todo su suelo es vibranium, y luego se definió que era por la caída de un meteorito, ¿vale? Para darle digamos, una explicación extraterrestre a este metal. ¿Qué le hace especial? Pues le hace especial varias cosas. La primera de ellas es capaz de absorber los rayos X, por lo que no se puede determinar su estructura cristalográfica, ¿no? Mediante difracción, ¿no? La difracción de rayos X es una técnica que se usa mucho en geología para determinar la forma cristalina de las muestras. Claro, esta técnica permite determinar lo que hemos comentado, esos cristales, ¿no?, presentes en las sustancias, minerales o aleaciones y moléculas orgánicas e inorgánicas, tanto sintéticas como las grandes biomoléculas como el ADN y las proteínas. Los rayos X nos permiten poder ver todo eso. Pero los rayos X atraviesan esos cristales produciendo una interacción con la estructura, que genera un conjunto de rayos que se propagan en diferentes direcciones. Claro, respecto a la del rayo incidente, la proyección de esos rayos difractados sobre una superficie, como puede ser una placa fotográfica, pues se conoce como el patrón de difracción del cristal, y su análisis detallado es lo que nos permite determinar la posición de los átomos que forman parte de ese cristal o de su estructura. Claro, la variante de Wakanda, como es capaz de absorber además esos rayos X, no se puede saber su composición. Pero es que además es capaz de absorber vibraciones, así como toda energía cinética, ¿vale?, que es la que está asociada a todos los cuerpos en movimiento, al tiempo que muestra una resistencia mecánica enorme. Claro, esa energía que recibe, además la puede almacenar, es que todo es muy propicio, ¿no? Es decir, puede almacenar la energía que recibe cinética entre los enlaces de sus átomos, lo que le confiere encima además mucha más resistencia. Es decir, contra más fuerte se le golpea, más resistente es. Y esas son sus características de las que goza casualmente el escudo de Capitán América, que es el vibranium, su elemento principal. El vibranium, digamos que podemos hablar de análogos, no podemos hablar de análogos en la naturaleza, no hay nada que se comporte de esa manera. Lo que sí que se puede decir que hay investigaciones abiertas dentro del campo de los polímeros para crear materiales que puedan absorber vibraciones y energía cinética, lo que haría muy interesante para la fabricación, pues, bueno, de sistemas de protección laboral, por ejemplo, chalecos antibalas o blindajes de puertas, vehículos, escaparates, pero realmente es un campo que ahora mismo está todavía todo en desarrollo y en estudio. Superman es un personaje del que hemos hablado muchas veces a lo largo de esta charla, pero realmente hay un mineral que lo ha acompañado en paralelo en fama, y es la kriptonita, ¿no? La creación no hay que ir a buscarla a los cómics, sino que hay que buscarla en el serial de radio, ¿no?, que se emitió en el año 1943 y que gozó de 2068 episodios, nada más y nada menos, y que se creó como un elemento para usarlo en los capítulos y poder dar descanso al actor Buzz Collier para poder, digamos, desaparecer de la serie durante unos capítulos y poder tomarse unas merecidas vacaciones. Y ahí es donde se la denominó kriptonita, aunque inicialmente se le llamó Metal K. Entonces, pues bueno, perdón, estoy un poco confundiendo criterios. En los cómics sí que aparece, antes de la kriptonita, un mineral denominado Metal K, cuya repercusión fue anecdótica, pero en el 49, en Superman número 61, es cuando los cómics realmente absorben la idea de la kriptonita del serial de radio y la trasladan a los cómics.
Y la kriptonita es un elemento radiactivo, que lo que hace realmente es afectar a la propia biología de Superman, que lo que hace es quitarle sus poderes y durante mucho tiempo expuesto a este mineral puede llegar incluso a matarlo, ¿no? Es un... Al principio se coloreó de color rojo, pero fue muy poco. Realmente luego ya se quedó con su color verde característico y bueno, es la kriptonita más usada comúnmente. Pero se usó de muchas maneras, es decir, luego aparecieron muchas más de otros colores y aparecieron pues incluso, pues eso, hubo kriptonita roja, dorada, azul, blanca, cada una de ellas con una afección distinta para Superman. Su origen, pues bueno, se establece muy clara, no se estableció de manera muy clara porque son restos del planeta Krypton, son restos de la explosión del planeta nativo de Superman, pero su composición, pues bueno, nunca se ha hablado de ella en los cómics, ¿no? Es un elemento inestable, que es transuránico, ¿no? Más allá del elemento 126, donde cae el hierro por desintegración. Pero en el cine, pues se ha hablado de ella en otros términos. Ahí sí que se define, por ejemplo, un poco su composición, ¿no? Y se habla de que, bueno, pues estaría formada como un hidrosilicato de sodio con litio, boro, incluso con flúor. En la película de Superman Returns o en Superman 3 se dice que es una aleación formada de plutonio, tántalo, xenón, prometio, mercurio y cierta cantidad de elementos desconocidos, que es lo que lleva a la creación de esa variante sintética que tiene efectos tan distintos en el Superman que vemos en la película de Superman 3, desarrollada, esa es una cosita hecha por Richard Pryor. Y bueno, nunca se ha hablado de su estructura cristalina. En los cómics, ni en el cine, ni en ningún sitio, simplemente la kriptonita es kriptonita. Con su naturaleza, en la naturaleza no hay nada similar a la kriptonita, pero en 2006 se encontró, en 2006 en Serbia, se encontró un mineral muy similar, le faltaba el flúor, a esa combinación que hemos comentado, que se describe en la película de Superman Returns de Singer, y se denominó mineral jadarita, ¿no? Pertenece al grupo de los neosilicatos y no es radiactiva, ¿eh? No es radiactiva bajo ningún concepto y para poder serlo deben contener, es que para ser radiactiva hace falta contener uranio o torio en un porcentaje superior a 0,1%. Claro, no dejamos de DC para seguir hablando y hablamos del noveno metal, ¿no? El noveno metal o metal NIT aparece por primera vez en la colección de Flash Comics número 1, donde se presentó no solamente a Flash, sino también a Hackman y Hawkgirl. Puesto que, bueno, allí teníamos a dos tanagarianos, que es un metal, ¿vale? Donde de color gris oscuro, brillo metálico apagado, es no conductor y que lo hace muy especial es que puede contrarrestar la fuerza de la gravedad, con independencia del planeta en el que esté. Da igual que la gravedad sea uno, como aquí, o sea distinta, es decir, al final la contrarresta. Pero no se queda todo ahí, es decir, es más interesante, sino que además es capaz de almacenar energía, anular la magia próxima, mientras crea una especie de simbiosis con su portador, dotándole de habilidades bioregenerativas. Su composición, pues bueno, se ha comentado abiertamente, de manera muy vaga, pero bueno, podría ser un isótopo de hierro pesado, ¿no? Con una estructura cúbica. No hay nada en la naturaleza que se pueda equiparar a este extraordinario metal, pero sí hay metales que son necesarios para la vida, como por ejemplo son el magnesio, el sodio, el potasio, que participan en la regulación de lo que es el adenosin trifosfato, que es el calcio necesario para nuestros huesos. El hierro presente en la hemoglobina, por ejemplo, o el cobalto presente en la vitamina B12. Estos metales no permiten volar ni fabricarse armas, pero de alguna forma sí están presentes en la regeneración celular y en la vida. Entonces, bueno, sí que crean una especie de una simbiosis con nosotros. La mineralogía es un ejemplo clave dentro del género de superhéroes, como podemos ver, ya que es capaz de vitaminar sus orígenes. Pero en Marvel fueron un poquito más allá cuando crearon en la serie de Tales of Astounding número 27 del 62, también de nuevo Stan Lee con Jack Kirby crearon un nuevo personaje sacado de la manga que es el científico Henry Pym, que había desarrollado unas partículas que llamó con su propio nombre, que son dos compuestos que sintetiza y concentra y que le permiten, cuando los combina, hacer que su cuerpo se redujera en tamaño o incluso agrandarse, es decir, tenía los dos efectos.
por lo que, bueno, lógicamente le llamaron hombre hormiga. Para más tarde poder ser Goliat, pasó a ser el hombre gigante, chaqueta amarilla, es decir, ha sido un personaje que ha tenido bastantes personalidades. Su futuro como personaje quedó bastante claro cuando está enlazado con la creación de un villano del que hemos hablado antes, de los Vengadores, Ultron. Pues ya que que además a su vez Ultron es el creador de la visión, es decir, un sintozoide de inmenso poder. Aquí tenemos un nuevo concepto también, tenemos el concepto de las máquinas que se reparan y que se replican a sí mismas, ¿no? Otro de las, digamos, de los caminos o que es perseguido por parte de la robótica, ¿no? Un discurso pues del que se habla mucho y que, bueno, era fruto de inspiración. Claro, en contrapartida al hombre hormiga, pues está en DC tenemos a Atom, que es previo, un añito antes nació, y es el doctor Ray Palmer. En este caso aquí, Palmer lo que era investigaba la radiación generada por las estrellas blancas enanas para crear un cinturón con el que podía reducir su cuerpo. Su creación hay que atribuirla a dos creadores anexados a DC, algo parecido a Stan Lee y Jack Kirby, porque fueron Julius Schwartz y Garner Fox, que fueron los que definieron su capacidad para poder acceder a un mundo subatómico. Es decir, aquí estamos jugando, ya no jugamos mirando al universo, sino jugamos mirando a lo pequeño, a lo infinitesimal. Jugaron con la idea de que en lo pequeño se puede crear nuevas historias, ¿no? Lástima que, bueno, cometieron un pequeño error de facto, que es que, claro, el amigo Palmer era capaz de reducirse hasta tener tamaño por debajo de los angstrom, es decir, más pequeño que los átomos, momento en los cuales, pues bueno, no podría respirar, porque era más pequeño que el átomo de oxígeno, por lo cual no podría llenar sus pulmones y moriría asfixiado. Son detalles. En la gráfica que podemos ver ahí tenemos una pequeña escala de cómo nos vamos hacia lo pequeñito, ¿no? Hacia lo infinitesimal, y por debajo de los nanómetros tenemos lo que hemos comentado, los Armstrong, que es la medida que expresa el tamaño de los átomos. Pero ojo que un átomo es sobre todo espacio vacío. Es decir, el 99,99999% es un espacio vacío y que está muy alejado de la manifestación, digamos, física que se hace de un núcleo de neutrones y protones con los electrones orbitando alrededor, ¿no? Elípticamente. Es decir, un electrón no es perdón, un átomo no es así. Un átomo tiene orbitales, una nube de orbitales y, bueno, alrededor de lo que sería un núcleo, ¿no? Claro, después de este recorrido que hemos hecho, que es muy breve, pero hemos podido darnos cuenta de que, bueno, hay muchos más personajes y los que van a venir, ¿no? Hay orígenes y poderes, pues bueno, pues como Buster Gold, cuyos poderes residen en un traje tecnobiológico que viene del futuro, o Blue Beetle, del que hemos visto hace poco una película este verano, con todo tipo de armas y que es una armadura alienígena. Hemos tenido evoluciones de los que hemos estado hablando, como Hackman, que hemos comentado que en los años 80 su origen cambió, se apartó de la parte egipcia y se convirtió en un policía tanagariano, mucho más tecnológico todo. El Capitán Atom, un superviviente de un experimento con una bomba atómica y un metal alienígena. Y bueno, hasta Superman, en sus 85 años de existencia, pues bueno, ha tenido mucha vida, ¿no? Ha muerto, ha resucitado, ha cambiado de poderes, ha cambiado de traje. Y es que al final la vida siempre es cambio y evolución. En fin, entonces con todo esto, pues llegamos al final de todo este recorrido lleno de entresijos, ¿no? De orígenes superheroicos y, bueno, de todos esos poderes que hay detrás, conciencia. Hay elementos cotidianos de nuestro entorno que, llevados al extremo, pues ignorando sus peligros, lógicamente, no son capaces de llevar a un ser humano, pueda teletransportarse o pegarse a las paredes, volar o hacerse invisible. Podemos vestir armaduras, armas increíbles y sobre todo aquello que de alguna forma anhelamos ser, que es encarnar el bien y la moral incorrupta de los mitos modernos, ¿no? Es la fascinación por hacer siempre lo correcto y saber lo que es lo correcto. Hay literatura muy interesante alrededor de los superhéroes y sus poderes, enlazándolo con la ciencia, como son los libros de La física y los superhéroes y La ciencia de los superhéroes, que son libros que se adentran muy a fondo en cuestiones científicas a través de la física y las matemáticas para explicar con números lo que hay detrás de tan extraordinarios
poderes, ¿no? Y que desde aquí, pues bueno, pues os recomiendo que si podéis los leáis. No solo me queda daros las gracias por vuestra compañía, espero que os haya parecido interesante y agradable y bueno, pues no sé, si alguien tiene alguna cuestión o quiere lanzar alguna interesante, pues bueno, lo comentamos aquí de todos. A ver, turno ahora para preguntas, por favor. Aprovechen. De momento preguntar es gratis. Sí, es gratis, muy gratis además. Bien, pueden hacerlo por el chat, pueden hacerlo a través de pidiendo la palabra. Bueno, no sé si Pues he perdido la imagen. no, te he vuelto yo a ponerla para poner la cabecera para terminar. Ah, vale, pero se me sigue viendo porque yo he perdido No, como... ahora no te vemos, te escuchamos, pero no te vemos. Ah, vale, pues no sé qué está pasando. Bueno, No. de todas maneras, a ver, si nadie tiene una pregunta, pues solamente me queda, Gustavo, darte las gracias, porque además estás en Zaragoza, es una hora más, son casi las 11 por allí, pues darte las gracias por tu interesante disertación, por repetir participación en la Semana del Cómic de La Laguna y por la parte de la Semana del Cómic, pues vamos a continuar mañana con una actividad de naturaleza presencial, que vamos a tener la charla con, la primera de las dos charlas con Antonio Altarriba Ordóñez, guionista, Premio Nacional de Cómic, Premio del Salón del Cómic de La Laguna, perdón, de La Laguna de Barcelona, y va a estar a las 11 de la mañana en la sección de Filología de la Facultad de Humanidades. Luego volverá a participar el día 5 de diciembre con un coloquio con Yo Autor, y luego por la tarde vamos a tener el segundo estudio de estilo de los grandes autores de la historia del cómic. Y sin abandonar Zona Negativa, el día 6 tendremos el quinto seminario Zona Negativa, el día 7 el primer seminario sobre TVO, anime y teoría feminista, el segundo encuentro fancinero Hey Boy, Hey Girl, el segundo encuentro de productores de cine y terminaremos el 8 de diciembre con el segundo encuentro Outsiders sobre Comic Underground. En el chat les voy a dejar, si tienen interés, el enlace por si quieren participar en alguna de las actividades. Gustavo, puedes ver las felicitaciones del público. Muchas gracias, me ha encantado, muchas gracias, muy interesante, me ha gustado mucho, gracias. Y por la parte de Escépticos en el Pub en Tenerife, pues ya volveremos a encontrarnos el año que viene en la charla de enero, que será la 106ª dentro dentro de lo que es el cómputo total y la quinta de esta cuarta temporada. Concretamente, pues vamos a volver a hablar sobre libros y vamos a hablar sobre el peronismo mágico. Y va a tener lugar el 19 de enero. Esta va a ser telemática, las siguientes van a ser presenciales. Dicho esto, pues solamente me queda agradecerles el haber estado aquí y recordarles que estamos retransmitiendo a través del canal de Radio Campus de la emisora de la Universidad de La Laguna.